Buenos días. En este vídeo del almirante Tafalla nos presenta las ideas principales de su artículo La Armada en el devenir de los españoles, basado en su discurso de recepción en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. El almirante Tafalla es el primer marino de guerra académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Foro del Pensamiento Naval, escritor, articulista y participante en programas de radio y televisión desde su pase a la reserva. Almirante, en el Diccionario Marítimo Español diferencia la profesión de marino de guerra del resto de las profesiones, diciendo que se caracteriza por lo sublime de sus teorías y por la rudeza de sus prácticas. ¿Por qué la rudeza de sus prácticas? Pues la rudeza de las prácticas marineras surge de la misma naturaleza del ámbito en que se materializan dichas teorías, es decir, en la mar. La mar es siempre una áspera maestra y, sin embargo, ningún marino la odia, sino más bien la respeta. Eso sí, con la debida cautela, y disfruta contemplándola en su grandeza, admirando la constancia de las olas y la inmensidad de sus horizontes. Una navegación tranquila puede súbitamente cambiar en un temporal deshecho, con efectos psicológicos y físicos sobre mandos y dotaciones de los buques. Las averías y accidentes en la mar suelen tener más graves consecuencias que en tierra, y ahora que también tenemos aeronaves embarcadas, compartimos con el ámbito aéreo lo inestable de ese otro medio. La soledad, es decir, los largos desplazamientos lejos del hogar y de nuestros seres queridos, el frío o el calor, el mareo, el poco sueño, pueden acabar afectando la estabilidad emocional y causando distracciones peligrosas. El mismo ruido de las aeronaves y motores marinos puede hacernos perder concentración. Por todo ello, las sublimes teorías deben ser puestas en práctica en un ámbito que no es consustancial al ser humano y que requiere voluntad y concentración. Esa es la rudeza de las prácticas de la profesión que todos los marinos conocen. Y por cierto, que también hago otra cita del Diccionario Marítimo Español, esa joya del 1831, que las descripciones deben hacerse con exactitud, valentía y entusiasmo. Siempre deberíamos recordar estas tres virtudes al hablar, escribir o incluso en las raras veces que hay que gritar. Esto último, naturalmente, va por lo de la rudeza. Almirante, continuando con su exposición, ¿cuáles son a su juicio los hitos más importantes de la Armada en el marco de la historia de España? Pues la tesis que mantengo en mi discurso de entrada en la academia es que la historia de la Armada empieza incluso antes de la consolidación de España tal como hoy la entendemos. El primer hito que repaso es la conquista de Sevilla por la escuadra del almirante Bonifaz, que precedió y en cierto modo también auguró el fin triunfal de la Reconquista más de 2 siglos después de la hazaña de Bonifaz por el Guadalquivir. Repaso también brevemente ciertos hechos de mar y guerra de las marinas de Castilla y Aragón, que van a servir posteriormente para intentar demostrar mi tesis de que la actual Armada Española hay que juzgarla por todo lo que se ha logrado desde aquella fecha y no exclusivamente por el periodo que va de Trafalgar a la actualidad. Especial relevancia doy a la carrera de las Indias, que permitió la financiación de la estrategia eurocéntrica que siguió el Imperio Español con aquellas interminables guerras para imponer una religión común en Europa, que en cierto modo es sinónimo de los actuales intentos de unificación alrededor, en nuestro caso actual, de un Dios menor, más económico y democrático que el de nuestros antepasados,
los conquistadores. Pero la unión de Europa es la unión, aun bajo diferentes principios. La Armada, en su día, logró que no faltara financiación a tan noble intento, manteniendo abierto durante varios siglos el Atlántico y el Pacífico contra todos. Menciono también las hazañas en el Mediterráneo, primero de Aragón y posteriormente el freno de la expansión turca en Lepanto bajo liderazgo español, y que de fracasar hubiera cambiado la historia de Europa para siempre. Almirante, usted en su exposición también destaca la gran transformación contemporánea de la Armada. ¿Nos la podría detallar? Pues sí, el concepto básico que desarrollé entre mis compañeros académicos es que la razón de ser de la Armada ha sido y es la existencia y eficacia de la fuerza, y cómo ha ido evolucionando este principio básico a lo largo del tiempo. Para repasar lo sucedido estos últimos años hay que partir de la organización de Patiño en el 1726, estableciendo los arsenales de apoyo logístico para servir al nuevo concepto de buques propiedad permanente del rey con dotaciones estables, al menos en sus cuadros de mando, con que hemos llegado a la actualidad. 2 siglos y medio después, el hecho seminal fue la concentración de la mayor y mejor parte de la fuerza bajo un mando de un único vicealmirante, el comandante general de la flota. Lo que quedaba fuera de la flota eran unos pocos buques y unas unidades de infantería de marina con una misión de guarnición poco clara, a las órdenes de 3 capitanes generales, un almirante de la jurisdicción central y un comandante general de Canarias. Repasé a continuación en mi discurso el siguiente paso fundamental, que fue la supresión de estas últimas figuras. No desde luego la del Congeflot, la del almirante de la flota, que fue reforzándose con el tiempo y asumiendo más funciones. También repasé la reorganización de la infantería de marina actual con 2 misiones claras y separadas. La proyección de una brigada semipesada, embarcable, y por otro lado la protección de instalaciones, buques y autoridades en tierra por otra brigada desplegable en tercios y agrupaciones a lo ancho del territorio nacional. Todo ello supuso una transición paulatina desde una jurisdicción más o menos territorial hacia una organización funcional que agrupara la fuerza progresivamente. Actualmente toda la fuerza está a las órdenes de una única autoridad, el almirante de la flota. Aunque es verdad que la evolución paralela de los otros ejércitos ha hecho que sus cometidos, el del almirante de la flota, se inclinen más hacia la vital preparación de la misma que hacia la conducción de operaciones reales. Esta se materializa actualmente a nivel conjunto. Di también una idea de los otros principios fundamentales de la organización de la Armada actual, que se aplica a la administración de los recursos humanos, materiales y financieros que confluyen en ella y permiten su existencia y eficacia. Pero siempre resaltando el principio de la fuerza. Con todo ello pretendía transmitir la idea de que la Armada debe continuar practicando permanentemente la reorganización, lo que siempre es difícil por la resistencia al cambio de las personas para adaptarse al entorno cambiante propio de la nación, de nuestros aliados y de nuestros potenciales enemigos y riesgos que nos está tocando vivir. Menciono también el impacto positivo que supuso la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas a partir de 1988
en interpretación del precepto constitucional de igualdad de género. Y menciono también la supresión definitiva del servicio militar obligatorio en el 2001, que transformó al marinero y soldado de forzoso en voluntario, con toda la potencialidad y complejidad asociada que tiene dicho cambio. Asimismo, señalo la vocación científica que siempre ha acompañado a la Marina Española y que se centra principalmente en el Instituto Hidrográfico y en el Observatorio de la Armada. Almirante, ya entrando en la visión de futuro, ¿nos podría decir qué tiene que esperar el devenir estratégico de los españoles desde un punto de vista de la Armada o marítimo? Sí, en tu pregunta, Octavio, mi querido coronel, has utilizado tres expresiones que habría que matizar: estratégico, futuro de los españoles y punto de vista marítimo. Expresarse en estratégico es el nivel más alto que una institución del Estado puede emplear. Está asociado, pues, al futuro de los españoles, buscando lo mejor para ellos y la defensa de sus intereses. Aquí surge un problema. La Armada Española, por el relativamente modesto lugar que ocupa en la organización del Estado, al estar subordinada al nivel de defensa y al conjunto que representa al GEMAT, tiene que ser muy cuidadosa en sus intentos de expresión estratégica, al tratar de defender una visión hipotéticamente exclusivamente marítima del futuro de España. Puede que surjan rozamientos con los niveles superiores nacionales que consideran que la estrategia es materia de su exclusiva responsabilidad. Para solventar esto, yo vengo defendiendo que la Armada debería emplear la fórmula de que se nos permita contribuir a la formulación de dicha estrategia, aunque ello suponga para nosotros enfocar el punto de vista marítimo desde una perspectiva más general, es decir, más conjunta. En mis palabras ante los miembros de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, intenté desarrollar los conceptos de operaciones de alta intensidad y los de seguridad marítima, estableciendo sus diferencias y parecidos. Las primeras, las de alta intensidad, se materializan en la disuasión para tratar de evidenciar ante nuestros posibles adversarios la capacidad de la Armada para proyectar desde el litoral una fuerza de actuación eminentemente terrestre y aérea sin tener en cuenta la distancia a la cual se encuentre. Dicha amenaza del territorio nacional, naturalmente. Y esta capacidad de proyección debe contemplarse tanto en el ámbito puramente nacional como en el marco de la OTAN, Unión Europea o coaliciones ad hoc que se puedan organizar. También nuestra mentalidad debe aceptar y desear que estas misiones se contemplen en el entorno conjunto, es decir, contando con las esenciales aportaciones de los medios y combatientes de los otros ejércitos. Si bien estas misiones tienen una probabilidad pequeña de materializarse, su gran peligrosidad intrínseca para nuestra nación hace que deban practicarse continuamente con el objetivo de estar siempre preparados, es decir, proyectando una disuasión que colabore a mantener la probabilidad de guerra lo más baja posible. Desarrollé ligeramente también el concepto de disuasión, estableciendo las diferencias entre el nivel nuclear y el más convencional que proyectamos las naciones que carecemos de este tipo de armas. La actual guerra de Ucrania tendrá un claro impacto en la profundización del concepto de disuasión y le añadirá
probablemente en el futuro un aspecto acompañante de amenaza de sanciones económicas, financieras y comerciales que complementen los medios militares clásicos. El concepto de amenazas híbridas parece ir en esta dirección, añadiendo además las medidas de formación de la opinión pública, propia, neutral y enemiga, que tan cruciales se están demostrando en los conflictos actuales. Las otras misiones, las de seguridad marítima, que complementan a las anteriores, tratan de asegurar que los espacios marítimos permitan la vida económica de la nación. En su mayor parte comercial transcurre por la superficie de los mares, en su seno y en el lecho, donde se tienden oleoductos, gaseoductos y cables de comunicación que permiten la globalización actual. Traté de dar unos brochazos a los académicos de las varias amenazas que se ciernen sobre estos espacios comunes de interconexión y la organización de la rama de la flota que trata de prevenirlas y neutralizarlas. Explico que, a diferencia de las misiones de alta intensidad, estas de seguridad marítima son continuas y exigen despliegues permanentes, especialmente en nuestro caso en las aguas africanas, del Índico y del Golfo de Guinea. Análogamente a cómo la mayoría de las misiones para proyectar la fuerza naval hacia tierra se prevé efectuarlas acompañada de los otros ejércitos, es decir, conjuntas, o con nuestros socios de alianza, es decir, combinadas, las misiones de seguridad marítima no son planteadas aisladamente por la Armada. La naturaleza de la mayoría de estas últimas misiones hace que haya que contar con medios humanos, técnicos, de información y responsabilidades que recaen o residen formalmente en otros órganos del Estado. El esfuerzo de la Armada en la seguridad marítima es, pues, tratar de unificar la acción del Estado español en la mar, aportando medios y liderando cuando así corresponda. El papel de la inteligencia marítima clásica, el papel que esta inteligencia desarrolla en los conflictos de alta intensidad, se corresponde en la ejecución de las misiones de seguridad marítima con la exigencia del conocimiento del entorno marítimo y especialmente, muy especialmente, del tráfico mercante, abarcando también la seguridad de la vida humana en la mar, el control de la pesca, los recursos del subsuelo marino, la protección del patrimonio arqueológico, la defensa medioambiental y la policía marítima en general, áreas estas que naturalmente actúan también otros organismos del Estado. Asimismo, mencioné en mi intervención ante la Academia los aspectos más destacados del derecho marítimo internacional, sus presentes transgresiones más graves tanto en el Pacífico como en el Mediterráneo, su posible impacto desestabilizador y las consecuencias más serias que pueden tener al desencadenar crisis marítimas. Por fin cerré estas consideraciones con mi firme creencia de que tras la implantación del régimen democrático en España, nuestra evolución estratégica y política ha venido confirmando el acierto de este esfuerzo de reorganización que, sin embargo, debe continuar ante un mundo que evoluciona sin cesar y a ritmo rápido. Almirante, para terminar, ¿qué visión tiene la opinión pública sobre el devenir histórico de la Marina de Guerra al servicio del pueblo español? Bueno, en mi discurso de entrada rogué a los académicos que desde sus diferentes esferas de influencia traten de cambiar
un cierto pesimismo que me parece detectar sobre el relato y la imagen de la Armada, que es consecuencia de juzgarla exclusivamente por un periodo que va desde Trafalgar a nuestra guerra civil. Y creo que intentar enjuiciar a la Armada por un periodo de, desgraciadamente, decadencia nacional, sin tener en consecuencia su contribución a la consecución de la unidad de Castilla y Aragón, al descubrimiento y conquista de América, del norte, del sur, del Caribe, de las Filipinas, al comercio con China y a la contención de la peligrosa expansión turca por el Mediterráneo, parece una injusticia y, desde luego, es una inexactitud histórica. Entre todos tenemos que enmendar un relato falso de lo conseguido desde que el almirante Bonifaz rompió las cadenas gruesas del Guadalquivir. Pero todavía hay otras cadenas mentales que romper con la ayuda de nuestros intelectuales. Almirante, pues muchas gracias por tu exposición en la que nos has dado una visión del contexto histórico de la Armada, su transformación orgánica y también una perspectiva de futuro, pero sobre todo por haberla presentado en el templo del conocimiento como es la ciencia, la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Y decirte que ha sido un privilegio poderte escuchar y también a ustedes por haber seguido este vídeo. Muchas gracias, Octavio.